Bienvenidas, bienvenidos. Vamos a conversar de multiculturalidad, interculturalidad y diversidad en educación. Y para eso hemos invitado a Cecilia Millán, antropóloga, y Gustavo González, profesor de Historia, Geografía y Educación Cívica, ambos del Centro de Investigación para la Transformación Socioeducativa de la Universidad Católica Silva Enríquez. ¿Cómo están? Muy bien, gracias por la invitación. La multiculturalidad, la interculturalidad han estado de moda, estuvieron muchos los debates, pero es un tema de larga data en la educación, más bien subterráneo, ¿no? Sí. Yo diría que es un tema de larga data, las características homogéneas y por lo tanto hegemónicas que ha tenido la educación y el sistema educacional chileno en el currículum. Y yo diría que más bien lo que es nuevo es las luchas, las aspiraciones y las expectativas por grupos diversos, por verse más reflejado, por verse más reconocido en la educación que se entrega, digamos. Y eso yo diría que es como lo más nuevo de los últimos años, yo diría, estas necesidades de reconocimiento. Sí, yo tengo la impresión de que Chile siempre ha tenido como casi un complejo, ¿no? de validarse como país, como identidad, como territorio, y por lo tanto estas políticas estatales tan centralistas, sí, donde se reproduce Santiago. Es decir, en algún momento las casas se construían en Chile desde Arica hasta Punta Arenas, eran iguales, como si tuviéramos el mismo clima y las mismas formas de vida. Y yo tengo la impresión de que eso se transmite, es decir, se ha reproducido en la música, lo que se considera música chilena, lo que se considera literatura chilena, lo que se considera, es decir, como muy una estandarización muy limitante. Sí, es que yo creo que igual, no sé si, yo no me atrevería a decir que es una característica solamente de la sociedad chilena, ¿eh? Porque tiene que ver con una historia latinoamericana. Y la historia latinoamericana es la construcción del Estado-Nación, sí, y construir un ciudadano. La sociedad se ve, entre comillas, en la obligación de unificar. Y en esta unificación lo que busca es civilizar a los criollos, a los campesinos, a los que no eran letrados, ¿no? Entonces, en esta idea se homogeniza y se invisibiliza y se desvaloriza todo lo que tiene que ver con el bagaje cultural nacional, nuestro, propio. Sí. Pero tiene que ver con esta idea de que tenemos que construir un Estado-Nación que genere una cohesión, y en la fantasía, en esta construcción imaginaria de sociedad chilena, se homogeniza. Sí, y todo lo distinto se cuestiona. Yo creo, ¿no?, que eso pasa en algunos países, en otros no, porque otros países tienen distintos, sí, focos, no sé, Bolivia tiene 3 focos muy importantes, Colombia México también, tiene, pero sí, por medio de tensiones está bien, y de luchas reivindicativas bien importantes. Son tensiones, pero que siempre ha estado esta diversidad que ellos reconocen finalmente, o en Brasil. Ahora, está bien, en otros países quizás es más parecido a Chile, pero hay una diferencia, que Chile, con lo largo y angosto que es, tiene una diversidad que, es decir, es muy difícil, sí, obviar. Sí. Es decir, el país más diverso que probablemente, sí, en términos geográficos de... Sí, sí, efectivamente hay una... Perdón. No, es que yo creo que estamos de acuerdo en ese diagnóstico, que esa diversidad no solo está dada por la diversidad de estos grupos que hoy día como que están más en el lenguaje común, ¿cierto? Por el extranjero que llega acá, que también es verdad, porque están llegando muchos extranjeros, las diferencias de género, de diversidad sexual, de los pueblos originarios, desde luego, pero también hay una manera de entender la educación con relevancia y con pertinencia al lugar donde está situada, y en ese sentido también debe haber un reconocimiento de esa diversidad que tenemos como país, entre lo urbano y lo rural, entre el norte y el sur, entre lo urbano pobre, ¿cierto?, lo urbano de clase media, es decir, además de las diferencias generacionales, hay un montón de situaciones, de identidades culturales que están ahí, digamos, y en las cuales uno puede preguntarse si la escuela, con un currículum
bastante homogéneo, casi estandarizado, ¿está respondiendo a eso o más bien se está enseñando en cada escuela de Chile de la misma manera, con los mismos planes, hasta con las mismas planificaciones que hacen los profesores? Yo creo que estamos de acuerdo que ese es el desafío que tenemos, digamos, el común. Sí, ahora es raro porque en Chile hay un problema con esa diversidad, con asumir esa diversidad, y yo creo que incluso va más allá de asumir esa diversidad cultural y valorar esas diversidades culturales. Pero históricamente en Chile no ha habido problemas con que haya colonias extranjeras, con que haya colegios bilingües donde básicamente se transmite cultura inglesa, cultura alemana, cultura francesa. Tampoco hubo nunca problemas con que hubiese una gran inmigración alemana y que tuvieran sus formas culturales y que Sí. se reconocieran. Sí, Claro, es que igual no hay problema porque esos vienen del primer mundo, no vienen del tercer mundo. Entonces, cuando hablamos de reconocer la diversidad o vivir procesos interculturales, en nuestro país lo que se ha hecho es precisamente traer a los países que nosotros veíamos como referentes, ¿no? O sea, Francia, Inglaterra, Alemania fueron referentes en los currículos nacionales, sobre todo en la primera etapa de la construcción del Estado. Y si, a diferencia de los migrantes, como menciona Gustavo, que ahí sí se generan tensiones de naturaleza distinta. Entonces la diversidad se reconoce o se valora en la medida de qué tipo de diversidades son. Entonces no son todos iguales en esa diversidad. Entonces los países que tú mencionas, claramente desde el país, desde Chile hay una valoración porque vienen del referente que es Europa. Pero los latinoamericanos en general, como lo propio, no está muy bien visto. Yo insisto en la idea del salvaje. De hecho, se dice Perdón, mucho en del las mal escuelas... salvaje, no el buen salvaje. Claro, no el buen salvaje como desde la idea del mito del buen salvaje desde Sí, la claro. antropología. Pero hay mucho reclamo, por ejemplo, uno escucha a los docentes en algunos que dicen, por ejemplo, yo en entrevistas que hago en la escuela, oye, que meten bulla a los estudiantes venezolanos, por ejemplo. Pero sin embargo, en la misma conversación, los chilenos meten igual de bulla porque es una etapa. Están en la etapa de la adolescencia, pero sin embargo hay una visión más negativa de ciertas poblaciones. Pensando en los haitianos que preguntabas tú, hay un tema con la lengua, por ejemplo, pero también hay un tema del color de la piel, que eso no es algo que hayamos asumido tanto. O sea, en otros países es mucho más evidente el racismo, pero como no ha llegado tanta población negra a Chile, no es tan evidente. Pero hay rasgos de racismo en términos del color de piel. Bueno, ¿para qué decir con los pueblos indígenas? Que eso está sumamente estudiado, ¿no? Además quisiera agregar que en el ejemplo que tú dabas, por ejemplo, los extranjeros que llegaron, los alemanes, qué sé yo, en el siglo XIX, el siglo XX versus los actuales extranjeros, obviamente que hay diferencias de poder y diferencias en términos de justicia también en ambos casos. Estamos hablando de aquellos que son minoría dominante y aquellos que son minoría no dominante, digamos, que no tienen un estatus, un rango que los permita ser influyentes en la sociedad. Son aquellos grupos diversos que no son influyentes, que en ese sentido son minoría, porque a veces son mayoría, las mujeres son mayoría, pero no han sido influyentes en el currículum. Hasta hace pocos años atrás se enseñaba economía doméstica en Chile, hace 30 años atrás. Entonces, son estos grupos que no son dominantes, aquellos a los cuales les afecta más el que no sean reconocidos. Claro, bueno, además aquí hay ciertas distorsiones porque finalmente los migrantes cuando llegan a Chile que están en categorías, porque no es que todos se valoraran igual, Claro. Primero estaban los ingleses, los alemanes, después venían los italianos, después venían los españoles Sí. y tenían tratos distintos, pero además, a ver, no es que fueran ni gente con mucha formación, etcétera, venía de todo y muchos de ellos eran campesinos y letrados, por Sí. así decirlo, pero claro, en las condiciones en las que están les permite desarrollarse Sí. y cumplir con esa mirada que el país da de ellos. Sí. ¿no? Pero, Si tú los tratas de gente brillante o lo que sea, bueno, van a terminar siendo así si tú les generas las Claro. posibilidades De finalmente. hecho, si tú analizas la cantidad de años de estudio que tienen los migrantes, es mayor a la de los chilenos, por ejemplo. Siguiendo como la idea que decías tú de la capacitación, de la preparación que tienen los extranjeros. Y claro, como decía Gustavo, eso tiene que ver con la valoración que se hace de una cultura por sobre otra, ¿no? Y ahí retomo un poco la idea inicial que tú señalabas de cuánto valoramos o qué tan poco valoramos la propia cultura, ¿no? O sea, históricamente ha habido un poco reconocimiento de nuestro saber, de nuestra música popular, del folclore. O sea, de hecho yo te pregunto en la radio acá,
¿Cuántas horas al día se dedica a música nacional, por ejemplo? No lo sé, te lo estoy preguntando. A música de ahora mujeres, no sé. Yo de puedo hablar de rockeras. pero proporción debe ser como un 30%. ¿Viste? 30, Entonces, 40%, 30, 35% de música claro, chilena. hay un tema cultural en todas las esferas de la sociedad, no solo en el ámbito educativo, hay una desvalorización de lo propio. Y eso tiene que ver con esa idea de querer imitar a Estados Unidos, imitar a Europa, y por eso con lo que conversábamos anteriormente, esta cosa de las identidades un poco líquidas, que está de moda lo coreano, está de moda X cosa, y vamos mutando, y nuevamente desvalorizando las cosas propias que tenemos, ¿no? Ahora me parece interesante, eso sí, señalar el desafío en el ámbito pedagógico, ¿no? Que señalabas tú. Las escuelas están muy sobredemandadas, muy sobreexigidas. En este contexto sabemos de la pandemia, el tema de la salud mental. Sin embargo, me parece que ha habido en las propuestas curriculares, orientaciones, un énfasis a poder reconocer la pertinencia y las realidades locales. Ahora, si lo hemos logrado o no, yo creo que aún no, pero está declarado. Yo creo que eso es un avance. ¿Ya? Ahora también hay que desestresar a las comunidades educativas para que puedan hacer el ejercicio de tener tiempo, reconocer las características de sus estudiantes, vincularse con las realidades locales, porque si tú estás sobreexigido, sobredemandado, respondiendo a pruebas estandarizadas, es muy difícil que tú puedas avanzar hacia ese ejercicio. Porque el ejercicio de reconocernos, de legitimar a un otro en su espacio territorial, geográfico, requiere de una temporalidad, requiere de un espacio, ¿no? Ahora, yo siento que ahí hay dos desafíos que son particularmente complejos, más allá de los temas presupuestarios, de recursos, etcétera. Por un lado, son los cambios que ha provocado la tecnología, porque hoy en día está el colegio, la familia y la tecnología, las redes sociales, etcétera, que no manejamos, es decir, que no controlamos, no es posible. Pero además tiene que ver con el acceso a la información, es decir, yo no necesito saber cuándo murió O'Higgins porque lo busco y tengo el dato, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, lo importante pasa a ser otra cosa, no el dato. Y yo creo que ese cambio de mentalidad, de cuáles son las habilidades finalmente, yo creo que todavía no se ha internalizado en la sociedad, no solo en el colegio. Sí. Es decir, ¿qué es lo que tiene que saber? ¿Qué es lo que tenemos que saber? Sí. Si es el dato, es cómo buscar el dato, cómo relacionar, etc. Eso por un lado. Y lo otro, cuando se habla de pertinencia, es que tendemos a ser muy cerrados institucionalmente. Y no estoy hablando solo de los colegios, hablo en general. Las instituciones son muy cerradas, como que son casi unas especies de ciudades medievales. Sí. Entonces, ¿cómo puede haber pertinencia si es que se es cerrado? Pero finalmente la pertinencia tiene que ver con incorporar a los apoderados, sí, claro, con relacionarse con los barrios donde están insertos, reconociendo los recursos y las capacidades que hay ahí mismo, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo contigo de que obviamente que ha ido cambiando aquellas cosas que esperamos sean aprendizaje, ¿ya? Y que obviamente que no tienen que ver con memorizar información y se espera que más bien hayan habilidades críticas, eso por una parte. Y eso debe combinarse, a mi juicio, con la pertinencia. Y a propósito de la información, lo que pasa es que no tenemos esa información. En general, las escuelas y los profesores no construyen, no recuperan esa información cultural porque tienen a la mano muchas veces hasta planificaciones que bajan de internet, estandarizadas, ¿cierto? Que les dicen lo que tienen que hacer en la clase, con contenidos que tienen que hacer en la clase, que pudieran ellos perfectamente sustituir esa información por información de las familias, de los territorios, de los recursos que hay en los territorios. Y esa información obviamente que implica ciertos desafíos. Nosotros en la universidad justamente tratamos esos temas de formación en nuestro magíster de educación en la Universidad Católica Silva Enrique. Tratamos de formar a los profesores pensando en esta transformación socioeducativa, es decir, conectar más a los profesores y a las profesoras con los territorios, con las comunidades, con los hogares. ¿Qué significa hoy día trabajar con las familias? Tradicionalmente trabajar con las familias son las reuniones de apoderados, yo te informo cómo va el hijo y punto, ¿cierto? Pero ¿qué está pasando con ellos? ¿Qué hace el niño en la casa? ¿Cómo se relaciona con sus amigos? ¿Qué hace en el barrio? Toda esa información perfectamente podría estar en
una clase de matemática, en una clase de literatura, en una clase de historia, hasta una clase de educación física, digamos. Entonces, ahí hay competencias que obviamente que hay que desarrollar. A lo que se suma, perdón, la riqueza ahora de los migrantes. O sea, tienes la riqueza local, pero además, no sé, si pasas un curso de América Latina, tienes venezolano, mexicano, peruano, y hay una riqueza y un saber y una cultura que traen estos estudiantes que también habría que aprovechar, ¿no? Pero yo insisto en que igual hay que generar condiciones estructurales para que eso suceda. No pueden ser iniciativas individuales de docentes o iniciativas individuales de instituciones. Entonces ahí hay un deber desde el Estado, promover eso. Cecilia, Gustavo, vamos a ir a una pausa y después vamos a volver al tema de esa vinculación con con sus entornos de los centros de educación y el tema SIG. ¿Cuál es el deber del Estado y del Ministerio de Educación en esto? Gracias. De lunes a viernes, pasadas las 10, continúa tu mañana con el Expreso Biobío. Lo que está pasando y los temas más relevantes los conocemos y escuchamos al instante. Acompáñate y viaja junto a nosotros. Expreso Biobío. Cada tarde podemos dialogar, escuchar, criticar y comentar, pero con respeto. Pasadas las 3 de la tarde, de lunes a viernes, podría ser peor, con Julio César Rodríguez. Estamos conversando de multiculturalidad, interculturalidad, diversidad en la educación con Cecilia Millán, antropóloga, y Gustavo González, profesor de Historia, Geografía y Educación Cívica, ambos de la Universidad Católica Silva Enríquez. Estábamos hablando de las pertinencias y de cómo esta pertinencia tiene necesariamente que implicar una vinculación con los entornos, con las realidades donde están. ¿Cómo se hace eso cuando tradicionalmente los colegios han sido, y las instituciones en Chile, porque no estigmaticemos solo los colegios, tremendamente cerradas? O sea, yo creo que hay varios elementos que tienen que ver. Hay una formación docente muy dirigida, hay una visión de escuela muy direccionada y muy vertical, ¿ya? Que ha dejado pocas posibilidades de crear, siento yo, en los espacios educativos. Entonces, en la formación lo que se hace es se pasa un currículum, se enseñan ahora las competencias que tú señalabas, las habilidades, ahora está el modelo de competencias, ¿no? Estamos superando supuestamente el tema de los contenidos para pasar a las habilidades. Y hay poco espacio, como estamos tan centrados en avanzar, en responder a ciertas demandas institucionales para los estándares internacionales, nacionales, etcétera, no hay espacio para pensar otras cosas de manera creativa con un otro, ¿ya? Y salir un poco, como decías tú, del feudo de la escuela, que está cerrada, tú cierras la puerta y ahí sigues con los contenidos que estamos enseñando, no sé, hace 10, 15, 20 años atrás o décadas atrás. Entonces, en ese sentido, hay que generar condiciones. Yo creo que desde la institucionalidad, desde la formación inicial, avanzar hacia pensar, a darnos más tiempo en los espacios pedagógicos. Yo creo que hay que darse tiempo, la posibilidad de innovar, la posibilidad de generar ciertas prácticas distintas que puedas equivocarte, porque incluso el equivocarte es un aprendizaje, pero estamos tan estandarizados y tan así como direccionados que tienes que tener óptimos resultados en X materia que no se abren las posibilidades para conectarte con la comunidad. Y con otros actores. Yo tengo la impresión de que todavía las materias las pasa el profesor a los estudiantes, cuando probablemente los estudiantes, además con todos los cambios que hay contenidos que van cambiando muy rápidamente, pero además con el acceso que tienen, yo creo que probablemente los estudiantes van a elaborar mejor el material que los mismos profesores. Sí, claro. Porque uno mismo a veces a uno le cuesta decir, oye,
si ya no era así, si ya había seres humanos en Latinoamérica, es decir, en Sudamérica, no hace 8.000 o 10.000 años atrás, sino que se descubrieron 16.000 años atrás. Sí, sí, fíjate, tú sabes que Paulo Freire hablaba de la educación bancaria en los 70, que era esta educación que tú señalas, digamos, que el profesor le transmite y él... yo diría que hoy día casi no tiene, por lo mismo que tú decías, no tiene mucho sentido, porque la información además ni siquiera el profesor es el único que la da, digamos, ni el único que dispone de ella. Pero en ese tiempo ya Paulo Freire hablaba de que la educación tiene otro sentido, digamos, tiene el sentido de problematizar, tiene el sentido de reconocer también los conocimientos que trae el estudiante, de cuestionarnos un poco lo que vivimos. Y yo iría hacia un punto que a mi juicio es fundamental, que es el sentido del aprendizaje. ¿Para qué aprendemos? No aprendemos para lograr ciertos resultados en evaluaciones que tenemos dentro de la escuela, digamos, para saber si aprendimos ciertas asignaturas. Aprendemos para transformar afuera nuestras vidas. En la escuela ya es una manera de vivir la vida, pero esperamos que nuestros y nuestras estudiantes transformen su vida en el sentido y en los proyectos que ellos quieran, digamos, el día de mañana. Le entregamos esas habilidades. Y a mi juicio, el que no estemos conectados con lo que está pasando con ellos afuera, significa que estamos viendo la mitad nomás del vaso de lo que tenemos que hacer. Estamos concentrándonos solamente en la asignatura, en los contenidos, pero no cómo esos contenidos, esos conocimientos se utilizan afuera en el aprendizaje, ¿cierto? En el valor que les dan a sus vidas, en cómo ellos transforman, cómo se empoderan, cómo hacen agencia, hoy día se dice, ¿cierto? Y para eso, obviamente que el profesor y las profesoras tienen que estar en conocimiento de cómo es ese mundo allá afuera también, digamos. Ese mundo que ellos tienen y que esperan que sus estudiantes transformen. Ahora, claro, yo creo que ahí hay un tema, como tú planteas, que es hacia afuera, pero también hay un tema que es más hacia adentro, por así decirlo, y que tiene que ver con fortalecer identidades. Porque uno para pararse en el mundo necesita ciertas seguridades, por así decirlo, que son seguridades afectivas, es decir, una serie de cosas, pero también culturales. Es decir, este soy yo y en este grupo, a estos grupos, pertenezco, no, pertenece a varios grupos, ¿no? Correcto. Entonces, bueno, este fortalecimiento a través de la denigración, que es bien frecuente, ¿no? Que, no, este es moreno, no, este que es gordo, o este que es bajo, o este que es mapuche, o este que finalmente excluir al otro, pero por otro lado es no reconocer también, porque finalmente eso es no reconocerse en uno, en los valores. Yo creo que ahí hay un desafío que es muy fuerte, porque finalmente nosotros seguimos estigmatizando mucho. O sea, hay harta investigación sobre el maltrato en nuestra sociedad. Hay un libro que yo siempre menciono que es muy interesante, que está en línea, por si alguien que nos está escuchando lo quiere ver, que se llama Desiguales, que refleja muy bien las desigualdades de nuestro país, y hay todo un apartado acerca del maltrato. Cómo somos maltratadores dentro de la sociedad chilena, ya sea por un tema de color de piel, por el nivel educativo que tú tienes, por el lugar geográfico donde vives, por el barrio donde vives, y constantemente nos estamos maltratando. Entonces, pareciera ser que es una sociedad tan golpeada que apenas tú logras una posición de poder, abusas de quien está más abajo, lo cual es terrible, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí hay un denostar al otro, y sí tenemos un tema con, por ejemplo, el barrio que yo vengo. O sea, yo, por ejemplo, bueno, no voy a decir la comuna, pero en una zona sur yo trabajé mucho tiempo, y las personas que vivían en esa comuna no se atrevían a poner en el currículum que vivían en esa comuna, porque sabían que ya tenían una estigmatización, y lo mismo pasa en los barrios, lo mismo pasa en las escuelas. Entonces, claro, ahí también hay un tema identitario, como señalas tú, que se complejiza. Si a eso le sumas la movilidad que tenemos laboral, de colegio, de barrio, que estamos viviendo una vida en movimiento constante, también eso afecta. No es la época antigua en la cual tú entrabas en una empresa y terminabas en la misma empresa, entonces había un tema identitario institucional muy fuerte, o naciste en un barrio y terminabas ahí hasta que te casabas no, o sea, hoy en día nos estamos moviendo mucho más, entonces el tema identitario está mucho más líquido, como se suele decir, está más tensionado, ¿no? Entonces hay que hacer un esfuerzo para reconstruir, ¿no? Y por eso también el tema del sentido de la vida, el sentido educativo que decía Gustavo. Justamente porque está más variable, lo que sea, que es más importante. Sí. Pues justamente es porque antes estaba, entre comillas, dado, porque había poca movilidad, y por lo tanto, con lo bueno y lo malo que eso tenía. Claro. Pero hoy en día quizá el colegio, es decir, la escuela, la educación, requiere hacer también un trabajo de
sí, es fortalecer esa identidad o el autorreconocimiento de lo que cada cual es, ¿no? Sí, o sea, yo creo que efectivamente tiene que hacerlo porque están situados en lugares, en comunidades que tienen su cultura que hay que obviamente seleccionar, aquellas cosas que son positivas, digamos, de esa cultura, y aquello debe fortalecerse porque las personas el día de mañana van a transformar sus vidas también a partir de las cosas en las que creen y las que valoran, ¿cierto? No es negándose su propia cultura. Por lo tanto, hay un tema ahí de identidad que hay que fortalecer en la enseñanza, pero también hay que enseñar, yo creo, a cómo se gestionan esas diferencias, porque estamos llenos de reivindicaciones de justicia en que algunos buscan algo y que entran en colisión, digamos, con otros derechos de reivindicaciones en un momento determinado. Y en la sociedad chilena yo creo que ha pasado eso este último año, en la última elección que tuvimos, es decir, ¿por qué ellos más y nosotros menos? ¿Por qué a nosotros no nos reconocen? Hay todo un tema ahí tensionante en términos de cómo se gestionan también las diversidades y las identidades, que yo creo que la escuela, la formación ciudadana es un lugar privilegiado, digamos, para justamente tratarlo. Es decir, cómo avanzamos también en que los derechos de los cómo vamos avanzando en todos en derechos, no van a avanzar, no pueden avanzar unos mucho más que otros, obviamente. Vamos avanzando, pero también vamos reconociendo como un valor cuando otro que no tiene mi identidad avanza en derecho. Bueno, el tema parece ser un tema muy largo. Y yo creo que es un desafío muy complejo, porque finalmente además uno llega a algo y ya la realidad da la impresión de que ya ha cambiado, ¿no? Es decir, bueno, ya la migración significa grandes desafíos y grandes potencialidades, yo creo. Claro, sí, por supuesto. Sí, no, y también agregar el tema de mirar la educación integralmente, ¿no? Cómo incorporar otros elementos, como el arte, por ejemplo, otros lenguajes, que a veces está muy instrumentalizado la educación y eso no dialoga mucho con las identidades también. O sea, la juventud está expresando de múltiples maneras sus identidades, entonces también darle un espacio a ese otro lenguaje. Y flexibilizar las formas de evaluar esos lenguajes, porque muchas veces el dibujo tiene que ser, no sé, el vaso tiene que quedar igualito. Claro. Es que también Sí. a veces las mismas formas volvemos a repetir nuestros moldes un poco obsoletos. Sí, Sí. muy estructurado. Sí, Sí. nosotros tratamos mucho los temas de justicia y educación y justamente lo que es justo también tiene que ver con eso, con la forma en que evaluamos, cómo los estudiantes reconocen, saben por qué lo están evaluando, por ejemplo. Ellos participan también de esa evaluación, ellos perfectamente también podrán autoevaluarse lo que hicieron. Hay todos unos elementos que tienen que ver con el diálogo, con la forma en que se enseña y que tienen que ver con una educación más justa en cómo se relaciona el profesor y las profesoras con sus estudiantes. Bueno, Cecilia, Gustavo, un tema que ya se nos pasó la hora. Vamos a seguir conversando sobre todo el tema, sí, el de la pertinencia y el de la justicia en el tema de la educación. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ti por la invitación.